Antes de reflexionar acerca de los principios para una cosmovisión bíblica, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, filosófico, a partir de los últimos siglos, porque no nos olvidemos que nosotros tenemos que ejercer esta cosmovisión bíblica, este modo de pensar de acuerdo a la Biblia, en un determinado mundo que piensa de determinada manera. Allí por el siglo XX surge el modernismo, pero podríamos decir siglo XIX en realidad, ¿no? El modernismo propio del siglo XIX, o la modernidad, para ser un poquito más precisos desde el punto de vista terminológico. La modernidad fue una cosmovisión, o es una cosmovisión basada en la noción de que solamente la ciencia puede explicar la realidad. Nada sobrenatural es real. Temas como la encarnación, por ejemplo, que es una de las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo, es un mito para esta cosmovisión modernista. Todos los elementos sobrenaturales del cristianismo, incluyendo el propio Dios, tienen que ser redefinidos en términos naturalistas. Es muy clásica la explicación que le dan los modernistas a los milagros. Por ejemplo, cuando hablamos de la multiplicación de los panes, ahí dicen los modernistas que en realidad todos tenían comida y de una manera muy egoísta la retenían para sí mismos, hasta que un niño compartió lo que tenía, sus panes, sus peces, lo comparte, dice: yo tengo esto. Y las demás personas, mirando, observando el ejemplo de ese niño, se vieron conmovidos y entonces compartieron lo que tenían, pusieron en común lo que tenían, y así es como que se multiplicaron los panes, como que, ¿no? De una manera simbólica, figurada, metafórica. Bueno, como esta explicación tenemos infinidad, o sea, todos y cada uno de los milagros que están relatados en la Biblia pueden encontrar alguna explicación de este tipo impuesta por la filosofía modernista. Bueno, muchos cristianos creyeron incluso que si la Iglesia no se amoldaba a esta cosmovisión, si la Iglesia no adoptaba los principios del modernismo, el cristianismo no iba a sobrevivir al siglo XX. Entonces inventaron, por ejemplo, el evangelio social. Por ejemplo, no es nuestro tema ahora hablar del evangelio social, pero es solamente un ejemplo por si alguien quiere investigar cómo prácticamente todos los principios básicos doctrinales del cristianismo son pervertidos, desfigurados, y de alguna manera para realizar esta especie de matrimonio con el modernismo. Bueno, además está decir que las iglesias que adoptaron el modernismo hoy están prácticamente vacías, son edificios muy lindos, son prácticamente locales convertidos en museos y con ausencia total de fieles. Pero ya en el siglo XX y en lo que va del XXI, vemos que este modernismo ha mutado, se ha transformado en lo que los pensadores denominan posmodernismo o posmodernidad. Sería extensísimo hablar de la posmodernidad y excede los humildes objetivos de esta reflexión. Pero la posmodernidad directamente repudia incluso esa confianza absoluta que los modernistas tenían en la ciencia como único camino a la verdad. En realidad, en la posmodernidad se pierde completamente el interés por la verdad. El concepto de verdad está descalificado, el concepto de verdad diríamos que está destituido en realidad, ¿no? La realidad es lo que cada individuo construye. Lo verdadero es determinado subjetivamente por cada uno. ¿Existe algo como verdad objetiva? Claramente que no. La verdad es una construcción social, una construcción sociohistórica que en cada momento las distintas
sociedades, culturas van construyendo. Es algo meramente provisorio. De ahí el constructivismo y todas las doctrinas conexas que sostienen que no hay verdad objetiva, sino que cada uno se autoconstruye. Incluso la ideología de género es un buen ejemplo de esto, ¿no? No existe el dato biológico, el dato objetivo, el dato de la realidad no es relevante. Cada uno se autoconstruye de una manera absolutamente autónoma su propia identidad afectivo-sexual en el caso de la ideología de género, o podríamos esto extenderlo a cualquier situación. Superficialmente el modernismo parece movido por una preocupación por la mente abierta que procura el respeto, la tolerancia. Ahora lo que hay realmente en el fondo de este sistema posmodernista es una intolerancia total por toda cosmovisión que sostenga que hay verdades universales y absolutas. Una intolerancia total frente a quien se atreva a sostener esto, particularmente el cristianismo bíblico. Bueno, no obstante, la Iglesia actualmente está llena de ideas posmodernas. Sería otro tema para otra charla y bastante extensa. Tal vez hagamos luego alguna referencia a esto. Ahora, ¿es que la Biblia no nos manda ser tolerantes, respetar al otro? Claro que sí. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 2, la palabra nos dice que con toda humildad y mansedumbre tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre. Es decir que la tolerancia bíblica, esa paciencia, esa longanimidad, esa mansedumbre, siempre es hacia las personas. Hacia las personas. En Lucas 6, 27 y 28, el Señor nos habla del amor al enemigo, del amor al enemigo, de amar, de bendecir al que te maldice, al que te odia, respetar a las personas aun cuando creamos que están erradas, respetar irrestrictamente el proyecto de vida del otro en tanto no interfiera con el proyecto de los demás. Esta es la llamada tolerancia bíblica, el respeto irrestricto a la persona, el amor a la persona, va más allá del respeto y de la mera tolerancia, es amar al otro. Ahora, la tolerancia posmoderna es muy distinta. La tolerancia posmoderna nos pretende imponer que nunca tenemos que considerar la opinión de otro como errada. Decir esto es un acto imperdonable de intolerancia. Considerar la opinión del otro como errada es una actitud totalmente retrógrada, intolerante y fundamentalista. La tolerancia posmoderna nos obliga a aceptar toda creencia como igualmente válida. Y esta de hecho es la única virtud del posmodernismo o de la posmodernidad. Esta falsa idea de tolerancia. Mientras que la tolerancia bíblica es hacia las personas, el amor hacia las personas, la tolerancia, entre comillas, posmoderna es hacia las ideas. Y aquel que no encaje totalmente en este modelo de tolerancia posmoderna, considerando que todas las ideas son igualmente válidas, esa persona es perseguida, estigmatizada, marginada y hasta penalizada por la ley en muchos casos, ¿no? Bien, hay por lo menos 6 conceptos clave que contradicen totalmente a esta sabiduría convencional posmoderna y que yo quiero ir de a poquito que la vayamos considerando a lo largo de este tiempo. Estos 6 conceptos son los componentes esenciales de una cosmovisión bíblica. Antes que nada, digamos y recordemos que cosmovisión es una visión del mundo. Cada uno ve el mundo de determinada manera. Todos tenemos una cosmovisión. Muchas veces esa cosmovisión es inconsciente para nosotros, porque es lo que llamamos el sentido común. Pero es una determinada cosmovisión. Vemos la vida, vemos el mundo, el sentido de las cosas de una determinada manera. Yo quiero que compartamos a partir de ahora
estos 6 conceptos que se edifican unos sobre otros, están íntimamente unidos, son mutuamente interdependientes y que nos dan una estructura necesaria para un pensamiento bíblico, para un pensamiento cristiano, yo diría judeo-cristiano. Es fundamental para la enseñanza, para los que se van a dedicar a la enseñanza desde una perspectiva cristiana, porque estamos hablando de educación cristiana, tener claros estos principios de esta cosmovisión. Porque una de las funciones fundamentales de la educación cristiana o de la consejería cristiana es la transmisión o de algún modo compartir estos principios de esta cosmovisión cristiana, de este modo de ver la vida que encontramos en las páginas de las Escrituras. Bien, el primero de los principios le vamos a llamar objetividad. El principio de la objetividad. Para eso vamos a leer en primer lugar Juan capítulo 17 y el versículo 17, donde el Señor Jesucristo, orando al Padre, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. En el Salmo 119, vemos que en el versículo 160 la palabra de Dios nos dice algo similar, algo parecido. Salmo 119, versículo 160, dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Este principio de objetividad sostiene que más allá de mi opinión, más allá de mi percepción, de mi parecer, hay una verdad objetiva. Objetividad quiere decir que esa verdad está fuera del sujeto, no está adentro, no la invento yo, no la fabrico, no la construyo, está fuera. Es una verdad objetiva a la cual yo tengo que remitirme y a la cual yo debo reconocer. Justamente el concepto de verdad aristotélico, en consonancia con la Biblia, es la verdad es cuando el intelecto se ajusta a la realidad. Esa frase, toda verdad, esa frase que dice, tan conocida, la frase que se ha hecho famosa por un político argentino: la única verdad es la realidad, ahora la recordé, desde ya que no es de este político, sino es de Aristóteles. La verdad es la realidad. Yo estoy en la verdad cuando mi intelecto se acomoda, se ajusta a la realidad externa, a la realidad de las cosas. Si yo creo, por ejemplo, que este objeto es un trozo de chocolate e intento ingerirlo, la realidad claramente se me va a imponer, porque no voy a poder ingerirlo. O sea, hay un problema en mi intelecto que no se está ajustando a la realidad de las cosas, que esto no es un objeto comestible. Entonces, yo voy a estar en la verdad en tanto mi intelecto se ajuste a esa verdad objetiva. Y desde el punto de vista de Dios, nosotros los cristianos creemos que Dios se nos reveló a través de las Escrituras. La verdad está en las Escrituras y en la naturaleza. Hay dos verdades: la verdad natural y la verdad de las Escrituras. Lo que en teología se llama la revelación general de Dios en la naturaleza, en los principios del orden natural, y la verdad expresada en las Escrituras, en la revelación, los principios de la revelación especial que están en la Biblia. Entonces, el principio de objetividad, sintetizándolo, sostiene que existe una verdad fuera de nosotros. Aún en la Iglesia hay una erosión muy seria de la confianza en la verdad objetiva de las Escrituras. Aún en la Iglesia. El estilo propio de los predicadores y de los profesores de hoy es la incertidumbre, apertura a múltiples puntos de vista. Cada vez es más difícil encontrar a alguien que diga esto es así, la Biblia dice esto y es así. Lo más probable es que te digan, bueno, tal autor, tal otro autor, tal teólogo, tal comentarista, y cada uno después
lee y cada uno, en todo caso, decide a qué se le antoja adherir. Incluso hay grupos de estudio bíblico, llamados grupos de estudio bíblico, algunas iglesias hasta han suplantado sus reuniones de enseñanza bíblica por reuniones en donde todos nos reunimos así en círculos alrededor de la Biblia, leemos un párrafo, leemos un versículo y se invita a que cada uno de los asistentes comparta su opinión sobre lo que el versículo significa para mí. Miren, realmente poco importa lo que el versículo significa para mí. Acá lo que importa es lo que dice el versículo, lo que dice realmente las Escrituras. Para eso existe la hermenéutica, para eso existen las normas del exégesis, para eso existen en la comprensión de las estructuras de la gramática española y toda una serie de recursos, innúmeros recursos, que nos permiten aprender, conocer qué es lo que está diciendo un texto. Puede ser el de la Biblia o puede ser cualquier otro texto. Ahora, se ha reemplazado el estudio serio, concienzudo, exegético de las Escrituras por una cuestión de, y bueno, ¿a vos qué te dice? ¿Y vos qué opinas? Entonces cada uno emite su opinión, se crea una verdadera Babel de confusión y después nos vamos contentos a nuestras casas con una ensalada en nuestra cabeza. Miren, tradicionalmente los cristianos creyeron que las Escrituras son claras, que son la revelación de Dios, que esta verdad de Dios no es un enigma imposible de comprender, que en los asuntos esenciales la Biblia habla con claridad. En los asuntos esenciales la Biblia habla con claridad. No que no haya textos difíciles, oscuros, y que hasta incluso no podemos aventurar opiniones al respecto. Claro que existen. O a lo sumo podemos aventurar una mera opinión, pero no una verdad dogmática. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del bautismo por los muertos, allí en 2 Corintios. Y sinceramente, o 1 Corintios, sinceramente no sabemos bien qué es esto, porque de hecho el apóstol Pablo no lo explica. Entonces, nadie puede pretender dar una explicación única y dogmática respecto a qué era esto. No es una cuestión esencial de la fe, de la doctrina, por lo tanto nos tenemos que contentar con ese desconocimiento, o ese conocimiento precario que podemos tener. Pero en asuntos esenciales, los cristianos creemos que la Biblia habla con claridad. La verdad de la Biblia no es decidida tampoco por la experiencia de alguien. No es singular para cada persona, no es determinada por la opinión personal o por la experiencia personal. Yo recuerdo que en una oportunidad, un gran maestro mío, don Aníbal Palazzo, yo trabajaba en un colegio y, bueno, a veces trabajaba en el departamento de orientación y a veces había reuniones de padres, donde yo tenía que hablar, aún sin ser padre. Claro, yo era el primero en autoexcluirme, ¿no? Porque tal vez habrían otros que también me excluirían, pero yo era el primero en autoexcluirme. Bueno, ¿qué le voy a decir a los padres si yo no tengo esa experiencia? Y don Aníbal, ya previendo eso, con esa sabiduría que a él lo caracterizaba, me dice: mira, Mariano, no te sientas inhibido para hablar a los padres, porque los principios bíblicos son verdaderos independientemente de la experiencia. Son verdaderos, la verdad es independiente de la experiencia. Claro que uno con la experiencia puede abonar esa realidad, esa verdad, con valga la redundancia, con la experiencia personal, con tal vez anécdotas personales o con situaciones que uno ha vivido y que a uno le da tal vez mayor autoridad personal para hablar del tema. Pero la autoridad, tenemos que tenerlo bien en claro, está en la Biblia, no en la experiencia personal. La autoridad está en la Biblia y los principios son verdaderos, objetivamente verdaderos, más allá de la experiencia que hayamos tenido en lo personal. El punto de partida entonces y el cimiento necesario de una cosmovisión cristiana es la convicción de que Dios habló y que su palabra es la verdad objetiva.
Vamos a pasar al segundo principio, que es el de la racionalidad. El principio de racionalidad. El principio de racionalidad es lo opuesto a todo el pensamiento posmoderno que nos enseña a glorificar la contradicción, lo absurdo, a preferir lo subjetivo, permitiendo que los sentimientos y no el intelecto sean los que dominen. Vamos a leer algún texto de las Escrituras, por ejemplo, que está en 2 Timoteo, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Timoteos, a Timoteo, en el capítulo 2, y el versículo 13 dice: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Acá es una consagración del principio de no contradicción. Dios no puede contradecirse, Dios no puede negarse a sí mismo. Esto es un principio claro de la racionalidad. En la primera carta a los Corintios, también el apóstol Pablo en el capítulo 14 y versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Hay otros textos más que podríamos leer, pero este tipo de racionalidad es una de las principales razones por la que el cristianismo bíblico es intolerable a una generación que desprecia la simple idea de verdad absoluta. El cristianismo se opone al racionalismo, pero no a la racionalidad. El racionalismo es aquella ideología muy propia del siglo XVIII. Nosotros, cuando comenzamos al principio nuestro recorrido histórico filosófico, comenzamos a partir del XIX, con la modernidad y luego con la posmodernidad. Pero previamente, en esta época del racionalismo, que sienta las bases de la modernidad, en realidad, el principio básico del siglo XVIII, el siglo del racionalismo, el del endiosamiento de la razón, justamente consiste en esto, en endiosar la razón, en que todo lo que no es de acuerdo a la razón no merece ser siquiera considerado, ¿no? Entonces, el racionalismo es el endiosamiento de la razón. La racionalidad es creer que la verdad es lógica, es coherente, es inteligible. Que Dios se reveló de una manera coherente, inteligible, quiere decir que puede ser entendido a través de nuestra razón, y nos dotó de razonamiento para que podamos aprender su verdad a través de nuestro razonamiento. La irracionalidad es una agresión a las Escrituras, la irracionalidad es una agresión a Dios mismo, a los propósitos de Dios. La Biblia fue dada para ser entendida y para ello tenemos que aplicar nuestra mente a las Escrituras. Pensemos que el sentido de las Escrituras no nos viene por un medio así místico. El significado puede ser entendido, pero sí siempre y cuando lo abordemos racionalmente. Fíjense ustedes, queridos, lo que nos enseña Nehemías, un libro del Antiguo Testamento, el capítulo 8, y en particular el versículo 1, dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley, un libro, el libro de la ley, delante de la congregación. Dice que había hombres, mujeres y todos los que podían entender. Y leyó en el libro delante de la plaza, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres, y vuelve a recalcar la escritura, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Enseñaban.
ponían el sentido. No era que cada uno de los que estaban ahí presentes le adjudicaba el sentido de que le parecía, y entre todos compartían su opinión. Esto sería un absurdo, un ridículo. Pero es el ridículo, es la fantochada que muchas veces vemos hoy, que ha reemplazado en las iglesias a la enseñanza seria de la palabra. Cuando el que enseña tiene que pasar horas sentado en su escritorio, con sus libros, y en oración, estudiando la palabra para luego enseñarla. El énfasis, como decíamos en este texto, en la atención, y vemos que la lectura era dirigida a las facultades cognitivas de los oyentes. Ahí era dirigida. A las mentes racionales. Recuerdo una frase de, creo que es de Samuel Vila, creo, no recuerdo, o de Francis Schaeffer, ahora realmente no recuerdo exactamente la fuente, pero dice que si Dios se hubiera querido revelar a las piedras, antes las hubiera tenido que dotar de razón, porque la revelación de Dios solo es entendible a través de la razón, de las facultades de la mente, las facultades cognitivas. El poder de las escrituras está en la verdad que ellas enseñan. Si no interpretamos correctamente, no vamos a tener la palabra de Dios. Vamos a repetir textos, tal vez de memoria, mal interpretados. Cada uno va a entender lo que se le antoja, pero eso no es la palabra de Dios. El poder no reside en el sonido de las palabras. El poder de la palabra no reside en el recitado de sílabas. Solo el significado verdadero de la palabra de Dios es la que nos da el poder, el significado verdadero de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad objetiva, revelada, que tiene un significado racional. Por eso que entenderla correctamente es de una importancia suprema. Ahora, claro, para concluir con este segundo principio de la racionalidad, iniciamos siempre el estudio de la palabra invocando la guía del Espíritu Santo, en oración, en dependencia absoluta del autor de la palabra, que es el Espíritu. Pero luego, dice un autor llamado MacArthur, luego abrimos los libros y procuramos comprender racionalmente el texto. La oración, la dependencia del Espíritu Santo no suplanta el estudio cuidado, riguroso y esforzado de escudriñar y estudiar las Escrituras. La manera como el Espíritu Santo nos da la comprensión es a través de nuestras mentes, empleando nuestras facultades racionales. Leamos un último texto de los tantos que habría para leer, tantísimos, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, a las sanas palabras y a la verdad de las Escrituras, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen luego envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Corruptos de entendimiento quiere decir que su mente no desea, no acepta entender realmente las Escrituras. De hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y sigue describiendo a estas personas. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Y fíjense que el desconocer las Escrituras lleva a una serie de vicios y de malas prácticas, como las que son mencionadas aquí. Nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias, etcétera, etcétera. Bueno, tendríamos mucho más para decir, pero vamos a pasar al tercero de los principios para una cosmovisión bíblica. El primero, la objetividad, el segundo, la racionalidad, y el tercero, la veracidad. La fe cristiana
no tiene que ver primariamente con sentimientos. El cristianismo bíblico es fundamentalmente una reflexión sobre la verdad. La revelación objetiva de Dios, interpretada racionalmente, como dijimos, produce verdad divina. Esta convicción es la exacta antítesis de la noción posmoderna de que nadie puede conocer la verdad objetiva. Nadie la puede conocer. Cada uno puede conocer a lo sumo su propia percepción subjetiva. La verdad cristiana no está sujeta a cambios ni a enmiendas, no se altera por la opinión del mundo, no se altera tampoco por lo políticamente correcto, como nos vemos muchas veces tentados a seguir esa corriente. Y para eso tenemos el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, también en 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra traducción dice que traza bien la palabra de verdad. Pablo está aplicando acá su experiencia como fabricante de tiendas, fabricante de carpas. Él utilizaba pieles para fabricar una carpa. Y como las cabras eran animales pequeños, ninguna piel era del tamaño suficiente para fabricar una tienda entera, completa. Por eso el fabricante tenía que cortar muchas pieles conforme a un determinado patrón, cortarlas bien de acuerdo a un determinado patrón y luego coserlas. Si no eran cortadas de una manera correcta, rectamente, si no eran trazadas de una manera recta, después no se ajustaban adecuadamente y quedaba cualquier cosa, quedaba un esperpento esa carpa. Cuando Pablo dice que debemos cortar recto, porque esa es la traducción literal, cuando dice que tenemos que cortar recto las escrituras, lo que quiere decir es que los pasajes individuales que leemos, que estudiamos, tienen que ser entendidos de modo que combinen armoniosa y perfectamente con todos los demás de una forma coherente. Interpretar los textos de acuerdo al contexto. Nadie puede ser entonces teólogo sin ser primero un exégeta. Un exégeta es alguien que interpreta y que estudia bien las escrituras. Las interpretaciones erróneas de los pasajes individuales, cuando no pueden ensamblarse en un todo coherente con el resto de las escrituras, eso genera la confusión y la falsa doctrina. La Biblia es entonces la palabra de verdad en todas sus partes, por lo cual debe ensamblar perfectamente. Este encaje perfecto es una de las maneras por la que podemos saber que hemos interpretado correctamente. Cuando existe este encaje perfecto, interpretadas correctamente, las escrituras presentan la verdad. Dense cuenta ustedes que todos estos principios apuntan a lo mismo desde distintas ópticas. Objetividad. Existe una verdad fuera de mí. No está dentro de mí, fuera de mí. Racionalidad. Yo puedo aprender esa realidad usando la razón. Dios me proveyó de razonamiento, de una mente racional, y yo tengo que usarla. Y luego tenemos veracidad. Interpretada correctamente, las escrituras nos presentan la verdad. En la misma carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 16, sigue diciendo: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, es decir, las palabrerías, las falsas doctrinas, su palabra carcomerá como gangrena. Quiere decir que cuando no se interpreta debidamente la Escritura, cuando se enseñan falsas doctrinas, esta manera perversa de desfigurar o de desviar la verdadera enseñanza
conduce más y más a la impiedad y carcome como la gangrena, va pudriéndolo todo, va invadiendo todo hasta que se produce esa putrefacción de los tejidos, como es la gangrena, y ya el miembro hay que cortarlo. De los cuales son Himeneo y Fileto, es decir, que el apóstol Pablo directamente da los nombres, los manda al frente a estos dos, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Se desviaron de la verdad y los nombra. Pablo no estaba preocupado en lo políticamente correcto. Pablo estaba preocupado por la verdad. Y creo que en esto tenemos que imitarlo. Un texto más en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Acá Pablo nos enseña que la fe y la verdad están inseparablemente entrelazadas. No puede haber fe genuina fuera de la verdad. Las personas son salvas, dice acá la Escritura, son liberadas cuando son liberadas del error por la sana doctrina. Dice, repito el texto, aunque eres esclavos del pecado, es decir, perdidos en su vieja vida, en su antigua vida, cuando no eran cristianos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Repito, las personas son salvas cuando son liberadas del error por la sana doctrina. Somos regenerados por la palabra de verdad. También lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, 22 y 23. La fe real implica el asentimiento de nuestra mente. El cristiano entonces sostiene que posee la verdad. Esto es algo muy presuntuoso, tal vez, decirlo y escucharlo, ¿no? Que uno dice que posee la verdad. Pero saben, el cristiano no posee la verdad porque es más inteligente, porque es mejor que los demás, porque es más perspicaz, porque es más bueno, más humilde, entonces puede entender la verdad, o su mente está más iluminada. No, no, no. El cristiano sostiene que posee la verdad sencillamente porque acepta lo que Dios reveló en las Sagradas Escrituras. Acá está la verdad. No la inventé yo. No es algo que a lo cual uno debe poner en juego su propia creatividad y su propia imaginación. Todo aquel que quiera conocer la verdad lo puede hacer recurriendo a las Escrituras. La verdad es objetiva, la verdad es racional. Las Escrituras nos transmiten la verdad de Dios y el cuarto principio es el principio de autoridad. Dense cuenta ustedes que todos estos principios de una cosmovisión cristiana son exactamente contradictorios al pensamiento actual. Exactamente contradictorios. O sea, lo que yo les estoy contando en este tiempo es va a contramano de todo el pensamiento actual. En Marcos 1, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 22 dice que los que estaban allí escuchando al Señor Jesús se admiraban de su doctrina, se admiraban, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, como quien tiene autoridad. Los escribas, los maestros de la ley, citaban autores, eran abogados que citaban juristas, citaban autores, pero el Señor Jesús decía, yo os digo, y lo decía con autoridad. Él era el autor de la ley. Yo recuerdo ese episodio cuando van a apedrear a una mujer sorprendida en adulterio y le dicen al Señor Jesús para tentarlo,
esta mujer fue sorprendida en adulterio y Moisés mandó que sea apedreada. Le informan al Señor que lo que decía la ley de Moisés. Y dice que el Señor se agachó y con su dedo escribía en la tierra. ¿Qué escribiría? No lo dice la Escritura. Muchos han intentado dilucidar qué significa ese gesto del Señor. Y yo leí un comentario que me resultó muy iluminador, aunque no puedo afirmar que agota el sentido del texto, pero quiero compartírselos. La Escritura del Antiguo Testamento decía que Dios había escrito la ley con su propio dedo. La ley de Dios, las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Y ese gesto del Señor, mientras que los que estaban allí le informan al Señor lo que decía la ley de Moisés como si él no lo supiera, y él se pone a escribir con su dedo. Linda manera de decirles de una manera indirecta, para el que quiera entender: a mí me van a decir lo que dice la ley de Moisés, yo la escribí con mi dedo. Yo soy el autor de la ley. Esa es la autoridad del Señor Jesús. Por eso que una comprensión de la autoridad de la Biblia es la cuarta piedra fundamental para una cosmovisión cristiana. En la medida que nuestra enseñanza refleje con precisión las verdades de la Biblia, esa enseñanza va a tener el peso de la autoridad de Dios. En tanto enseñemos lo que dice la Escritura, va a tener el peso de la autoridad de Dios. Si la Biblia es verdadera, queridos, entonces la Biblia tiene autoridad. La Biblia es el árbitro final de la verdad, la regla por la cual toda opinión humana tiene que ser evaluada. ¿Por qué tantos jóvenes cuando van a la universidad se terminan apartando de la fe? A mí no me ha pasado, al contrario, pero a algunos les sucede eso. Entonces está ese temor, vas a la universidad, te apartás de la fe. Bueno, porque no está esta actitud. Leer, estudiar, participar de las clases, abrir el oído, pero llevar todo eso ante el tribunal de las Escrituras y juzgarlo ahí. Y ver si pasa o no pasa el filtro bíblico. El filtro bíblico. El concepto posmoderno de tolerancia implica un total rechazo a toda idea de autoridad. Incluso hasta algunos que les gusta desfigurar la historia han dicho que la Reforma Protestante del siglo XVI, fue una rebelión en contra de la autoridad. Sí, de la autoridad eclesiástica tal vez, que deformaba la Escritura y pretendía ponerse al mismo nivel que la Escritura. Pero la Reforma fue una fuerte voz en favor de la autoridad de la Biblia. No fue una reacción en contra de la autoridad, como algunos pretenden decir. Fue una reacción en contra de la autoridad eclesiástica que le había retaseado, vedado o le había ocultado la Biblia al pueblo. Entonces, la Reforma fue una revalorización de la autoridad de las Escrituras frente a cualquier otra autoridad humana. Vamos a leer por último, para terminar con este principio y pasar al siguiente, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 2, versículo 1 dice: pero tú, le dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el versículo 15 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pero ¿por qué tiene que hablar con toda autoridad Tito, o cualquier creyente, cualquier maestro cristiano, cualquier consejero cristiano? ¿Por qué? Porque habla con la Biblia, con la autoridad de la palabra eterna de Dios. Bueno, hemos hablado de la objetividad, de la racionalidad, de la veracidad, de la autoridad, y como consecuencia de todo esto tenemos el quinto principio, que es la incompatibilidad. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 21, dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede
de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Aquí tenemos el principio entonces de incompatibilidad. Este principio sostiene que sea lo que sea que contradiga la verdad bíblica es por definición falso. La verdad es incompatible con el error. Verdad y error no pueden ser combinados. No se puede combinar la verdad y el error para producir algo nuevo que le dé el gusto a todos o en lo que todos estemos de acuerdo. Son incompatibles de la misma forma que la luz y las tinieblas. Fíjense ustedes lo que dice el texto de 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí viene lo que yo quiero destacar. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿O qué compañerismo tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El cristianismo bíblico es incompatible con una apertura mental así indiscriminada. Es incompatible. Sí oír todo, oír, escuchar, considerar, escudriñar, pero llevar ante el tribunal de las Escrituras, y lo que es incompatible con la verdad de Dios se rechaza. En Gálatas, uno de los últimos textos que vamos a leer, el capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es una palabra muy fuerte, muy dura, que quiere decir algo así como sea maldito, maldición, separado de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En 2 versículos repite el apóstol 2 veces el mismo concepto, durísimo, ante los que enseñan distinta doctrina o distinto evangelio. No hay compatibilidad entre el error y la verdad. La antítesis entre verdad y error era tan importante para el apóstol Pablo que los creyentes tenían el deber sagrado de dejar clara la desaprobación de todo aquel que corrompía la verdad con mentiras. Claramente un cristiano tiene que demostrar desaprobación ante el que corrompe la verdad. No por ser políticamente correcto, como decíamos, por querer quedar bien, hay que mostrar la desaprobación a todo aquel que corrompa la verdad con mentiras. En varios de los salmos se habla del necio, y en varios textos del Antiguo Testamento. Yo quise investigar qué quiere decir esto de necio, ¿no? Y me fijé en el original, en el hebreo. La palabra, parece ser que el hebreo, al igual que el griego, son idiomas bastante gráficos, ¿no? Y la palabra en el hebreo que se traduce como necio en las escrituras hace referencia a una puerta abierta. Interesante, ¿no? Yo creo que hace referencia a esa persona con la mente tan abierta que entra todo y todo lo que entra se queda ahí. Las cosas más opuestas, más incompatibles, más contradictorias, ¿no? Violando los principios básicos de la lógica, del principio de no contradicción, y todo es una gran ensalada. Ese es el necio, el que dice tener la mente tan abierta que ahí entra cualquier cosa. Como el que duerme a la noche, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, con la puerta abierta de tu casa, casi con un cartel que invite a todo aquel que quiera entre. ¿No lo calificaríamos de necio? Claro, las puertas no pueden estar tampoco siempre cerradas, pero tampoco pueden estar siempre abiertas. La sabiduría, que es lo opuesto a la necedad, radica en saber cuándo abrir y saber cuándo cerrar. Que Dios nos dé esta sabiduría.
El último principio es el principio de integridad. Y este es un principio que fluye naturalmente de los otros 5. Les digo los textos para no leerlos ahora en razón del tiempo. 1 Timoteo 3, 2 y 10, Tito 1, 6 y 7, nos muestra aquí el apóstol toda una serie de requisitos que deben tener los ancianos, los obispos, los pastores de las iglesias, los maestros. Y da una serie de requisitos. ¿Saben? Hemos hecho mucho hincapié en conocer la verdad y demás, pero esto no basta, porque si no Pablo hubiera dicho, el que enseña debe saber la Biblia, punto, ya está. No, enumeró muchos otros requisitos. Por eso que la suprema calificación para el liderazgo en la iglesia, para ser maestro, para ser consejero, es la integridad. ¿Esto qué quiere decir? Amor por la verdad, pero consistencia en vivir esa verdad. Amor por la verdad, conocimiento, pero consistencia en vivirla. Si realmente creemos que hay una verdad objetiva, que debe ser entendida racionalmente, que las escrituras tienen autoridad y que son totalmente incompatibles con el error, bien, debemos no solo predicarla, sino vivirla. Vivirla también, esto es integridad. Vivir las escrituras, vivir lo que enseñamos, ser ejemplo. Termino entonces con 2 textos de la palabra de Dios. Uno en Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice aquí el apóstol Pablo respecto de algunos, Dios permita que no estemos en esa lista, profesan conocer a Dios, citan la Biblia hasta de memoria, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aprobaste el examen de textos bíblicos de memoria y te leíste unos cuantos libros y sabes bastante. No basta con esto. También tenés que aprobar en cuanto a buenas obras. Aquí el apóstol menciona el caso de que aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y el ejemplo lo tenemos en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, el capítulo 7 y versículo 10. Fíjense qué lindo ejemplo. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este texto es extraordinario porque nos muestra el verdadero orden que tiene que traducirse en la educación. Primero dice inquirir la ley de Jehová. Esto nos da la primacía de la contemplación de la verdad. Antes que la acción está la contemplación. María fue, recuerden, la que eligió la mejor parte, contemplar al Señor Jesús, antes que actuar y que ser un activista. Lo primero es, deberíamos generar en nuestras escuelas lugares de contemplación, del ocio contemplativo, contemplar el esplendor de la verdad. Esto es algo muy raro hoy cuando hablamos del aula taller, aprender haciendo, constructivismo y todas estas doctrinas pedagógicas modernas y posmodernas, donde se le da una primacía a la acción y al trabajo por sobre la contemplación de la verdad. La escuela tiene que preparar para insertarse en el mercado laboral, brindar herramientas que sean útiles, puro utilitarismo y pragmatismo. Nada que ver tiene eso con los principios bíblicos. Lo primero es la contemplación y el conocimiento de la verdad. El mejor logro que puede generar una escuela, una institución educativa cristiana, es que los alumnos conozcan a Dios. Claro, luego viene el cumplirla, pero en un segundo lugar. Si yo no conozco a Dios, no he pasado tiempo con Él, contemplándole, después no puedo pretender entonces ser hacedor de la voluntad de Dios. Primero es conocer, contemplar la verdad. Y eso tiene que ocupar, insisto, un lugar importante
en nuestros colegios, en nuestras instituciones cristianas, tan menoscabadas con todas estas filosofías pragmáticas y utilitaristas. Luego viene el cumplir. Si yo realmente conocí a Dios, eso indefectiblemente se va a reflejar en mi práctica, en mi vida, indefectiblemente. Y recién ahí voy a poder, como Esdras, enseñar. Contemplé la verdad, la conocí, tuve un encuentro personal con Dios, cumplo la palabra en mi vida diaria, en mi experiencia, practico las buenas obras que Dios me manda. Y luego entonces sí, estoy capacitado, luego entonces sí puedo, y entonces sí voy a estar habilitado para enseñar lo que he conocido y lo que he practicado. Muchas gracias.